¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el congresista del Partido Aprista, Jorge del Castillo. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a conversar de la Comisión de Relaciones Exteriores y de algunas iniciativas recientemente aprobadas que tienen que ver con Nicaragua, que tienen que ver con Venezuela sobre todo. Pero antes quería preguntarle a propósito de la inasistencia de la señora Salgado a lo que se ha dado en llamar Consejo de Estado, pero hemos visto que no está, digamos, incorporado en la legislación peruana en ningún lugar. ¿Usted considera que ella hizo bien? ¿Ella lo representó a usted también como presidenta del Congreso al dejar de asistir? A ver, lo que sea decir de alguna manera. Si yo hubiera estado en los zapatos de ella, hubiera ido. Habría ido, ¿no? Sí. Porque creo que una convocatoria del presidente de la República para tratar temas de Estado no se pierde nada, más bien se gana. Intercambiar ideas, aportar, decir algo, o mantener silencio, pero estar presente, ¿no? Creo que todo eso es importante. Obviamente quizás se quiere evitar una foto se evita si se quiere. Sí. Muchas veces el presidente Humala nos convocaba a nosotros a Palacio, cumplíamos con asistir, pero no nos prestábamos para la foto y lo decíamos claramente, no queremos foto. Entonces creo que hubiera sido mejor ir, porque Luz Salgado está haciendo una muy buena gestión en el Congreso, eso no está en discusión. Y me parece que ha abierto innecesariamente un punto de crítica que no hubiera existido. ¿Y tiene la impresión, como Mercedes Arauz, de que en esta circunstancia ella ha privilegiado su agenda política fujimorista, el interés partidario político, que su responsabilidad como presidenta de un poder del Estado? Sí, está invitada a esa reunión no es como representante del fujimorismo. Claro, pero el motivo que ha dado para no asistir está teñido o no de... Uno puede sospechar eso, ¿no? Sí. No tengo la certeza, pero ella habrá juzgado, parece, según lo que ha dicho, que no es conveniente, pero creo que en las sumas y en las restas era mucho mejor que hubiera asistido, ¿no? No estaríamos discutiendo ese tema en este momento. Así es. Más bien, qué bien que asistió, ¿no? La Comisión de Integridad que ayer se ha instalado, ¿tiene usted la impresión de que, aparte de generar la sensación política nuevamente, en este caso del gobierno, de que se está haciendo algo, se está reaccionando frente a un problema que digamos, está o le ha creado una situación muy incómoda, muy difícil al gobierno, aparte de generar esa sensación, ¿tiene una utilidad? Espero que la tenga, por la calidad de las personas que están ahí. No veo que haya tener de consejeros al doctor Vega, a Max Hernández, a Alan Wagner, yo creo que cualquiera los quisiera tener, ¿no? Entonces, no veo por qué tenga que ser negativo. Tampoco existe en la ley, no hay ninguna norma, y de repente es mejor que no exista, ¿no? Sino son grupos, iniciativas políticas sin duda, para dar respuesta a una crisis que ha podido ir creciendo más, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien, yo estoy de acuerdo. Y creo que por lo que conocemos de la trayectoria de estos personajes, va a ser positivo. Bien, vayamos a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que usted integra. Ayer se aprobó una moción que se formuló a iniciativa suya, que tiene que ver con la situación en Venezuela, con el hecho de que se haya suspendido hasta fecha incierta el inicio del proceso revocatorio, y bueno, y también lo que ha pasado en el local del Parlamento, en las instalaciones del Parlamento. Esta moción solicitaba llamar al embajador de Perú en Venezuela en consulta. En realidad, más que consultarle algo al embajador, eso es un gesto hacia el gobierno venezolano. Son formas diplomáticas de poder decir no estoy de acuerdo con este comportamiento, ¿no? Pero para, digamos, ubicar a la gente. Sí. La oposición venezolana que ganó la elección última y que tiene mayoría en la Asamblea, el Parlamento. Se le ha querido, de hecho se le ha mutilado 3 para que no tengan determinada mayoría que pueda, digamos, definir una salida de Maduro. Entonces plantean un revocatorio, un referéndum revocatorio. Cuando reúnen millones de firmas, le ponen una traba tras otra, y finalmente se han valido de unos jueces penales para impedir.
Entonces, todo esto es una maniobra hecha desde el gobierno, que cada día se configura más como una dictadura, ya lo es, ¿no? Sí. Entonces, corta la opción del referéndum revocatorio. En estas circunstancias se reúne el Congreso para evaluar el tema y va una turba chavista y se mete a toda fuerza, ¿no? Rompiendo puertas. Todo, o sea, Sí. ¿cómo se llama? Saltaron acá del Palacio de Gobierno o el Congreso. ¿Qué hacía la policía o el ejército, la guardia afuera? Nada, ¿no? Los dejó pasar. Entonces, hoy día hay una sesión muy importante. Ya el Congreso el domingo declaró que estamos ante una dictadura, ¿no? La Asamblea Nacional de Venezuela. Y hoy día tienen una sesión para definir el tema. Puede ser desde la destitución o la apertura de un proceso de destitución. Mañana hay una gran movilización en todo Venezuela. ¿Qué va a pasar? Entonces es muy importante la solidaridad internacional. Nosotros sistemáticamente hemos venido actuando y esta vez no podíamos dejar de hacerlo para llamar la atención y prevenir lo que puede ser mañana una matanza pública. Así, eso ya ha pasado. Sí. Entonces, le pedimos a la comunidad internacional, mande usted veedores, estemos atentos a esto y eso puede inhibir al gobierno de una represión mayor. La iniciativa ha sido del Congreso, pero me imagino que desde el Ejecutivo estaban en el espíritu también de reaccionar Sí. hacia esa situación en Venezuela. Tenemos completa convergencia, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que el presidente Kuczynski, a diferencia del presidente Humala, ha marcado muy bien la ruta. Y nuestro canciller, el embajador Luna, creo que más claro no puede ser, ¿no? ¿Y en la comisión ha sido unánime la votación? Eso fue la pena, pues no, que los de Frente Amplio se abstuvieron. Ah, se abstuvieron. Se abstuvieron. ¿Quiénes son los congresistas o el congresista o la congresista el presente? señor Wilber Rosas Sí. y el señor Horacio Pacori. Fueron los únicos que se abstuvieron, nadie votó en contra, Nadie solamente votó en abstención. contra, 2 abstenciones, que yo no entiendo, ¿no? Es un poco la hipoteca chavista, ¿no? Vamos a decir así, a todo el sector de la izquierda marxista. No se atreven a tocarlo ni con el pétalo de una rosa. ¿Se acuerda que Humala no le decía nada? Más bien Así es. Maduro le levantaba la voz y Humala cambiaba el canciller, ¿no? O sea, esos malos momentos hemos pasado. Yo no sé por qué tienen que seguir en esta dependencia, ¿no? Que no solamente es ideológica que la tienen, sino, en fin, parece que ha habido unas ayudas en el pasado económicas de las cuales no se pueden desprender. Esta iniciativa, después de ser aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿qué destino tiene? Bueno, de ahí nacen algunas comunicaciones Pero no va al Pleno. al Pleno. Vamos a insistir que vaya al Pleno. Es importante que el Pleno... Porque la pregunta, lo que pretende esclarecer es cuál va a ser la reacción de toda la bancada del Frente Amplio una vez que eso llegue al Pleno, habida cuenta de que la situación se sigue agravando en Venezuela, ¿no? Bueno, la vez pasada, cuando se trató la primera moción de Venezuela, hubo votos en contra y abstenciones, ¿no? Se dividieron así. El congresista Quintanilla escribió un artículo reflexivo, no estuvo en esa sesión, pero, digamos, condenando los hechos de Venezuela. Un gran paso, y quien menos uno podría suponerlo, ¿no? Es posiblemente el mayor de todos ellos, ¿no? Porque tiene una gran experiencia, pero por lo mismo evoluciona su pensamiento. Por eso yo digo, en este sector de Frente Amplio, que es nada más y nada menos que el comunismo de siempre, con otro nombre, se pueden haber cambiado las caras, mucha simpatía, perfecto, todos lo tenemos, pero en algunas cosas están anquilosados. Entre ellas este de tratamiento con estas dictaduras violentistas, violadoras de derechos humanos. O sea, hacen todo lo contrario de lo que ellos levantan banderas acá. Conversábamos también antes de la entrevista acerca de la situación en Nicaragua. Sí. También había una moción que usted está impulsando. Ahorita, a principios de noviembre, son las elecciones en Nicaragua, con, digamos, candidatos sacados de la carrera. Claro. Y con Ortega que trata de ya se pasó, pues, perennizarse en el poder, ¿no? Ese es el objetivo final. Además, en la reelección conyugal, que acá no se logró, allá parece que se va a lograr. La lleva a su esposa en la fórmula, sí. En la fórmula. Y para llevar a la esposa en la fórmula tenía que eliminar a la oposición del Congreso, y lo hizo, aplicando una ley de transfugismo rarísima, ¿no? Cambió al secretario general del partido de oposición y puso a un incondicional de gobierno,
ese dio una disposición y como no le hicieron caso a los parlamentarios, los consideró tránsfugas. Lo sacaron a los tránsfugas. ¿Cuál era la moción que usted estaba impulsando? ¿En qué consistía, perdón? De rechazo a esta medida abusiva de solidaridad con los congresistas que habían sido nicaragüenses que habían sido eliminados. Bueno, hasta ahí nosotros podemos llegar en estas circunstancias, ¿no? Sí. Y creando, yo creo, estas cosas ayudan siempre. ¿Y cómo fue la votación en estas circunstancias? Frente Amplio también votó algunos en contra. Creo que todos votaron en contra. ¿En contra? Sí, sí. ¿Y es la única bancada que sí, votó todos en contra? Los demás, ¿No hubo ni abstenciones? Ni... No, todas las demás bancadas apoyan. Frente Amplio no termina de, digamos, aclarar su identidad, ¿no? Ideológica moderna, digo yo. No termina porque parece que evoluciona, pero siempre se quedan atrás. Bien, entonces hoy hay esta sesión importante en Venezuela y el rol del Parlamento peruano es permanecer atento a lo que ocurra. Bueno, la noticia ha rebotado mucho y alienta a que los organismos internacionales también tomen cartas en el asunto, ¿no? Por ejemplo, Mercosur le toca la presidencia pro tempore a Maduro y no se la van a dar. Sí. Porque sería premiar una barbaridad. Sí. Entonces, y así por el estilo. Y mire el impacto que causa. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, visitó la Comisión de Relaciones Exteriores la señora Yamil Salet, madre de Loren Salet, un joven que está preso 25 meses en una prisión que se llama La Tumba. ¿Qué es? ¿No? Subterránea. Bueno, como consecuencia de esta visita, el sábado lo han sacado de ahí y lo han pasado ya a una prisión más más amable, por decirlo de alguna manera, menos cruel, sórdida, ¿no es cierto? Y estoy seguro que es una consecuencia de esto. Por supuesto que ayer en medio de la sesión, que estábamos en la comisión, llegó un comunicado de la Embajada de Venezuela diciendo que Salet era un terrorista, que habían matado 246 personas, puras mentiras, ¿no es cierto? No se les puede creer absolutamente nada a ellos. Es lamentable que el país más rico no solamente tenga, de América Latina, no solamente tenga los problemas de políticos, sino la hambruna. O sea, la situación de hambre en la población es terrible y no hay solución, por lo menos en estas circunstancias. ¿Qué cosa es lo que está en el fondo? La visión política, estatista, ¿no? Totalitaria. Totalmente. O sea, te recortan las libertades y te mata el mercado. Y la industria venezolana se ha venido a pique, ¿no? O sea, realmente con los precios de petróleo bajos están hasta el cuello, ¿no? Lamentablemente. Bien, hay otras iniciativas de las que usted ha participado recientemente. Una de ellas es la de ampliar la representación nacional, una sugerencia de la congresista Chacón, pero creo que hay una diferencia entre la cantidad de congresistas que sugiere incrementar uno y sugiere incrementar el otro, para que los peruanos en el extranjero tengan representación propia en el Congreso. Así es, yo tengo por aquí algunos datos que en fin, sí. La idea es la siguiente. Más o menos hay 800 y pico mil electores peruanos en el exterior, lo que implica unos 3 millones de peruanos, ¿no? Claro, porque hay menores de edad. Así es. Entonces, es gente que a diferencia de otros países que tienen representantes del exterior, no solamente votan, sino tienen representantes, aquí no los tenemos. Votan para presidente y votan para el Congreso, pero por Lima. Por Lima. Es decir, se entiende que algunos de los congresistas por Lima los representan a ellos también. Así es, ¿no? Yo soy de Lima, pero es bien difícil representar a personas con las cuales uno a veces no tiene contacto o no conoce su realidad. Hemos hecho algunas cosas, hemos aprobado y posiblemente este jueves se apruebe una ley que permita ampliar los periodos y las condiciones de repatriación, ¿no? Sí. De retorno de migrantes. Entonces la sugerencia suya consiste en aumentar... En aumentar tres. ¿no? Tres congresistas. O sea, 133 congresistas. 133. Y que sustancialmente tendrían que venir, vamos a ver si en la ley del detalle se puede poner, uno de América del Norte, uno de Europa y uno de América del Sur, ¿no? Creo que ese es el eje. Pero, en fin, una especie de distritos electorales, digamos, sí, también podría ser uno solo y todos votar por los tres, ¿no? Es una cosa que se tiene que definir ya no en la Constitución, sino en la ley electoral respectiva. Ahora, lo importante, y quiero ser muy claro, es que esto no tiene por qué rogar ningún gasto adicional. Lo que hay que hacer es trabajarlo con el mismo presupuesto.
O sea, en lugar de dividir entre 130, se divide entre 133. Es decir, que el gasto no es un argumento. Y nosotros vamos a plantear, por ejemplo, volver a crear el Senado en su momento. Ojalá prosperara la idea, sería por el bien del Perú. Pero también bajo el mismo techo presupuestal. O sea, no se gaste un centavo La misma más. cantidad de plata se distribuye de distinta manera. Obviamente, perfectamente. ¿Y cuántos senadores Bueno, pueden ser piensan 30 ustedes? senadores, 40, no más. Porque también hay quienes sugieren y promueven la idea de que los congresistas, lo que equivaldría a la Cámara Baja de Diputados, también se amplíe, no solamente los 3 o los 5 que sugiere el fujimorismo, sino, digamos, en un número mucho más importante, porque la proporcionalidad entre un representante y sus representados, conforme aumenta la población, se vuelve pues ya argumentos siempre habrá, desproporcionada. ¿no es cierto? Pero Sí. no es lo más popular aumentar 30, 50, no tiene sentido. Es más, hasta uno podría reducir ¿Ah, sí? los diputados para poner los senadores, por ejemplo. Perfectamente podría hacerse eso. En la época, digamos, el segundo gobierno de la UNDE, ¿cuántos diputados había? 180 diputados y es lo que la 60 gente, senadores. eso es lo que la gente, y la población era mucho menor de la que hay Mucho ahora. menor. Entonces, Sí. es verdad que el argumento de representación, ¿no? Ahora se representa a mucho más personas, ¿no? Ujú. Y entonces la atención de cada representante, además sería ideal que cada representante esté atado a una circunscripción específica, no que 30 y tantos congresistas representen a todos los limeños, Claro. porque representan a todos y a nadie, ¿no? Bueno, esa es una fórmula también, ¿no? Del distrito electoral focalizado, digamos, Sí. ¿no? Bueno, es también una fórmula de elegir. El otro mecanismo es por provincias, como se elegía antes. Las provincias tienen cada uno su representante. Entonces, pero yo comprendo que puede ser muy impopular un aumento sustancial. Por eso nosotros hablamos de 3, para que la gente del exterior, que además no es gente ociosa, es gente de mucho trabajo, Que remite mucho dinero al país. mucho dinero al país. Claro. O sea, quizás es uno de los argumentos más fuertes y mantiene sus vínculos con el Perú. Hay peruanos que se habrán desarraigado y ya se olvidaron, se han nacionalizado por otro lado y ya no vuelven más. Pero yo creo que la gran mayoría está en otra onda completamente distinta. Yo he ido a eventos de peruanos en el exterior, ¿no? Te imaginas el patriotismo y el sentimiento que tiene esta gente por la patria, ¿no? En fin, por eso hemos apoyado esta iniciativa. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿ya tienen fecha para la elección de secretario general el Partido Aprista? No, tenemos un rango de... No, tenemos un problema que todavía tienen varios. no sea bueno. Sí, hay varios problemas, ¿verdad? Sí. Hay unas observaciones subsanables en el jurado de elecciones, pero ahora resulta que los compañeros que estaban a cargo de la responsabilidad han presentado sus renuncias. Entonces, Esto entonces es para las calendas eso griegas. ha pasado ayer. Entonces, ¿Ayer? Sí, entonces no sé, todavía no... ¿Y bajo qué Bueno, justificación han...? Son argumentos personales que han dado ellos. Pero simultáneamente todos han tenido una situación personal que los lleva a renunciar. ¿Dos? personas, Bueno, sí. bien, bastante. Entonces, entonces eso puede cambiar sin fecha en este momento, francamente. Lo lamento mucho. Porque además eso promueve las suspicacias o por lo menos le da argumentos a quienes dicen que hay un interés en no renovar la dirigencia. Pero ¿no? creo que lo que hay que hacer es un llamado a toda nuestra militancia Sí. para pensar el tema con la mayor serenidad, tranquilidad y buscar soluciones con fraternidad. Muy bien. El partido puede haber pasado momentos difíciles más graves antes y siempre los hemos superado. No va a ser la excepción. ¿Sí? Bien, muchas gracias al congresista Jorge del Castillo por esta entrevista y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.